Buenas tardes, nos encontramos en Radio Artesana. En unos momentos vamos a comenzar con su programa Diálogos Ciudadanos. Hemos estado haciendo ajustes técnicos. Por favor, aquellos que nos están escuchando, manden mensaje si nos escuchan fuerte y claro. Estamos también haciendo pruebas en YouTube para ver si ahora sí logramos arrancar con la transmisión. Estuvimos en línea la vez pasada, el miércoles pasado estuvimos en línea con ustedes y estuvimos teniendo algunos problemas de sincronización. Aquí está en cuadro el tremendísimo Luis. ¿Cómo estás, Luis? Bueno, está un poco bajo ahí. ¿Puedes volver otra vez? Sí, estamos aquí a la orden, estamos esperando hacer la sincronización para iniciar su programa Diálogos Ciudadanos. Pues nuevamente, como esta es una estación de corte comunitario indígena y por supuesto experimental en muchos aspectos, vamos a ver cómo nos va. Así que no desesperen. Sí estamos teniendo salida en, en radio. Acá en YouTube estamos teniendo algún problema de sincronización, pero nuevamente no nos desesperemos. Aquí vamos a hacer algún movimiento con el fin de no entorpecer la transmisión en ninguno de los dos lugares. Bueno, estamos ya en cuadro, en línea, y si no nos escuchan por YouTube, pues váyanos avisando para ver si logramos ahora sí la sincronización de la transmisión. Tengo que probar nuevamente el micrófono. ¿Cómo vas, Luis? Ahí puedes volver a saludar. Sí, entiendo que se están haciendo los ajustes necesarios para que al momento de arrancar, pues los ajustes ya estén en una situación óptima, ¿no? Y que no haya ningún contratiempo al momento de que demos el banderazo del inicio del programa. Parece que seguimos con ese pequeño detalle del sonido y la sincronización. Conexión entre plataformas, ¿no? Sí, el problema es básicamente en plataforma. En radio pues ahí te escuchas atrás, ¿no? Sí. Te estás escuchando. Entonces en radio parece que no tenemos el problema. El problema está en la sincronización en la plataforma de YouTube. Pero bueno, vamos a buscar resolver el conflicto en algún momento. Vamos a iniciar con su programa Diálogos Ciudadanos. El día de hoy nos acompaña el maestro Luis Morales y vamos a platicar con respecto a la situación que se vive en Veracruz. Tenemos por ahí la idea de comunicarnos. Le sale
Sí, estamos teniendo problemas de sincronización con respecto al YouTube, pero en los demás vamos bien. Bueno, vamos a dejar la cámara ahí para ver si es una situación de que se pudiera resolver. Nos estamos escuchando en el 106.5 FM en su estación Radio Artesana, la Casa de las Ovejas Negras, la revolución de las ideas. Pues estamos en línea, en radio, y ahí nos estamos escuchando. Bueno, ahí nos estamos escuchando. De hecho, tenemos acá atrás el monitor de la estación y le vamos a bajar para que no esté con eco. Bueno, ahora sí, estamos con un poco menos de eco. Vamos a quitar algunos micrófonos que nos generan el eco, porque hoy nos lo vamos a aventar el tremendísimo Luis y su servidor. Nuevamente recordando el Good Morning Vietnam, ¿no? Con Robbie Williams, ¿no? En paz descanse, que se nos fue y que es uno de las películas de inspiración de por qué queríamos ser locutores, ¿no? Claro. Cuando éramos, pues hace más de, ya no puedo decir la edad, porque ya cuando empieza la gente, no, sobre todo cuando le preguntas a alguien, ¿te acuerdas de aquella película? Y no te contesta, dices tú, yo creo que ya me volví viejito, ¿no? Esto pues realmente es algo que hay que tomar en cuenta, como cuando le decía yo a los morros, oye, ¿ya viste Matrix? Y me decían, ¿qué? ¿Cuál? ¿No? La recargada. Sí, referencias de vida ya son referencias de pasillos de museo, ¿no? Sí, entonces en ese contexto, pues claro que uno pues se da cuenta, ¿no? del tránsito a la edad adulta a partir de que ya no tienes el referente con los más jóvenes. Claro, la educación, el ser maestro te ayuda mucho a estar al día, ¿no? Como diría algún alumno, en estos momentos tenemos aula, ¿no? Y yo le digo, bueno, ¿qué es eso? Pues solamente él se entiende, ¿no? El argot, sí, claro. El argot de los muchachos, de los jóvenes. La transición que hay, ¿no? La transición que hay en la consolidación de la universidad y su infraestructura. Nosotros vivíamos más bien una cierta improvisación, una cierta debilidad institucional en términos de espacios, y hoy se ve la universidad en una situación muy diferente. Claro, el contraste y la perspectiva nos la dan los años, ¿no? Y hay otra experiencia interesante de ser maestro, que tus alumnos siempre son jóvenes, ¿no? Parecen que están en una constante en el tiempo, porque tú pasas, se acumulan los años, tú envejeces, pero ellos pues son una generación, ¿no? De 20 a 22, 23 años. Sí, bueno, hay un poco más jóvenes, ¿no? De 18 a 21, que se quedan en la maestría y el doctorado. Bueno, pues ahí crecen un poco más con nosotros, si es que continúan en línea recta, ¿no? Pero bueno, lo primero, pues mandar un saludo y la solidaridad a Veracruz con esta desgracia que se presenta, con la firme convicción de que se restablezca lo más pronto posible las condiciones de vida, y también como sucedió en su momento, ¿no? Con cada una de las desgracias por fenómenos naturales, pues uno no termina de sorprenderse. La naturaleza, que ya es una constante, el que se fractura los tiempos, ¿no? Granizadas en pleno calor, fríos repentinos en pleno verano, calores repentinos en pleno invierno, de hielo. Sequía en plena lluvia. Entonces le trataron los biólogos, los científicos,
de plantear que esto pues era el efecto de la niña, el efecto del niño, el cambio climático, las eras, la contaminación por hidrocarburos. Todo esto definitivamente pues es una alerta permanente que tiene el planeta y que nos avisa de los desequilibrios de la propia naturaleza. Parecería algo absurdo, todavía se quisiera explicar con los efectos, entre ellos el efecto mariposa, ¿no? Que bueno, pues, o la teoría del caos y una serie de ecuaciones, ¿no? Matemáticas que nos dijeran de qué manera podemos lograr volver a estabilizar los ciclos. Pero mira, acaba de pasar una mariposa amarilla por la ventana y no sé realmente qué vaya a ser, qué desastre vaya a causar, ¿no? Nuevamente iba a decir, ¿te acuerdas de aquella película? Pero de que no, mejor ya basta de destrozarnos por sí, ya los basta, años y las cañas. basta de autoflagelarnos, ¿no? Fíjate, estos discursos que tratan de explicar y de dimensionar, ¿no?, todas las dinámicas que confluyen pues en el establecimiento de la climatología, que sabes que son fenómenos no lineales y sumamente complejos de predecir, se han convertido en la fuente de excusas para restar responsabilidad a los gobiernos. Muchas veces las políticas frente a desastres se han debilitado junto con las propias estructuras del Estado. Durante el periodo neoliberal, que yo creo que es ya casi un lugar común, y que también se ha vuelto un poco una excusa, se debilitó fuertemente, ¿no?, al Estado, sus funciones consustanciales, y la corrupción rampante hizo el resto. Pero estos discursos, si bien es cierto que hay un sustento científico, también hay un debate, sirven de pretexto para exculpar, quitar, restar responsabilidad al Estado. Nosotros tenemos en cuenta que el propio diseño de las ciudades, la forma como ha ido avanzando la mancha urbana, la forma irresponsable en que se ha hecho el trazado urbano, fincando casas, desarrollando proyectos inmobiliarios sin ton ni son, pues pone en riesgo a las familias, pone en riesgo a las propiedades y pone en riesgo a la propia infraestructura urbana. Y pienso que en ese sentido, pues si bien es cierto que hay que atender, ¿no?, los cambios climáticos que están poniendo en jaque las posibilidades de la sociedad y de los gobiernos para responder ante ese tipo de siniestros, pues sí también es importante entender la propia mecánica de la ciudad y la propia responsabilidad que tienen los gobiernos para prever y para responder ante esas situaciones, y que hay que poner las cosas en su sitio, ¿no?, que el análisis no puede pasar por una generalización y hablar de este tipo de fenómenos a una escala planetaria de tal manera que termine quedando todo el mundo exculpado, ¿no? Yo creo que sí hay una serie de situaciones muy localizadas, de señales de alarma, de advertencias de científicos, de no solamente antes, sino que durante, la forma de responder de las autoridades, y posteriormente la forma en que ha respondido el Estado mexicano, mostrando una permíteme, calidad. Luis, permíteme, porque parece que tu micrófono no se está escuchando, hermano. A ver, ahí sí me escucho yo. Bueno. No, tú no te escuchas. Te voy a pasar mira. Ahí estás. Bien. Ahí sí. ¿Y tu micrófono será? Ahorita lo veo yo con Bueno, les decía, en resumen, que sí, efectivamente nosotros ya hemos venido empapándonos un poco de de todas las teorías y todos los planteamientos que refuerzan la idea de que el clima en el planeta, que es un fenómeno de enorme magnitud, de fenómenos no lineales y que son difíciles de prever, de grandes cambios que está sucediendo y poniendo en jaque la capacidad de respuesta de los gobiernos,
no debemos de caer en la idea de que no hay responsabilidad de parte de la autoridad antes, durante y después de que sucedan estos siniestros. Lo que sucedió en Poza Rica tiene esta dualidad, ¿no? Hay una situación que es real, hay un cambio climático que pone en una disyuntiva muy fuerte las capacidades que tienen los gobiernos, sus estructuras, sus dependencias y sus presupuestos para responder ante este tipo de situaciones, y que han sido debilitadas a lo largo de muchos años bajo la lógica neoliberal de la administración. Es una tecnocracia que ha convertido en un fin en sí mismo adelgazar el Estado, fracturar las capacidades de respuesta que tienen las dependencias y entregarlo todo a determinados grupos de especialistas o de grupos muy localizados que pueden responder a aspectos muy puntuales de la administración. Es delegar, privatizar, rentar, delegar responsabilidades en grupos externos al Estado. Y creo que esto es una situación que hay que tomar en cuenta en un análisis general, pero también en el caso de Poza Rica y en otros casos que han venido sucediendo en otros estados, en Guerrero, en otros estados frente a otro tipo de siniestros, el gobierno ha mostrado una enorme debilidad, una enorme falta de previsión y por supuesto de crear un verdadero cuerpo de especialistas y fortalecer en el ámbito institucional los cuerpos de rescatistas que pueden dar una respuesta inmediata ante los mínimos indicios de poner en riesgo la vida de las personas. Sí, sobre todo en el contexto de hacer leña del árbol caído, ¿no? La solidaridad del pueblo de México para con los conciudadanos, para con sus semejantes, pues ha sido puesta a prueba en muchas ocasiones, desde el temblor del 85, ¿no? De hecho, el gran antecedente de la izquierda mexicana que permitió la llegada de una alternativa al gobierno de la Ciudad de México justamente fue el temblor del 85, la autoorganización de la población, la solidaridad más allá de las estructuras institucionales y la necesidad que hubo de intervenir de manera directa en la solución de los problemas. Claro, de repente pues la magnitud de la desgracia pues fue enorme a tal punto que terminó la Ciudad de México siendo bautizada como la Dona, porque todo el centro de la Ciudad de México terminó vacío, los edificios viejos que se derrumbaron, la inestabilidad de vivir en el propio centro llevó a esta definición de la Ciudad de México. Y la solución que se le dio para resolver el vacío institucional pues fue dejar que la sociedad civil se organizara a través de organizaciones de la sociedad civil, porque muchos apoyos se perdieron, ¿no? Incluso perros que regalaron, ¿no? En su momento se los robaron, y de ahí surgieron grupos como los Topos, ¿no? Es una organización civil que estuvo en las riadas en España, por ejemplo, ahora pues se presentó esta desgracia, y han estado ayudando en los distintos temblores a partir de una organización voluntaria, de un voluntariado, ¿no? Y en este caso pues no es la diferencia. La solidaridad del pueblo, ahí está, el acopio, la ayuda, ahí está. Y hay que decir que desde entonces el plan DN3 del ejército pues ha sido ejemplo para muchos otros países, incluido Estados Unidos o Europa en general, que no hubo en el caso de España, por ejemplo, una intervención de parte del ejército para resolver ese problema. Sin embargo, pues tampoco podemos estar permanentemente
eh, pues vanagloriándonos de nosotros mismos. Habría que decir, con este escándalo supuesto, ¿no?, de la desaparición del Fondem, pues también aparece dónde quedan los que administraron el Fondem y resulta que están en Morena. Entonces dices tú, multimillonarios, ¿no? Entonces dices, bueno, aquí como que esta idea de te perdono a partir de que formas parte de mi partido, como que ya no le está funcionando mucho al, al, al gobierno de Morena en este caso, ¿no? Ya no es tan fácil por el propio desgaste, hay que decirlo así, el desgaste del ejercicio del poder es muy fuerte, pero el oportunismo también ha llevado a este debilitamiento y a una crisis de credibilidad, sobre todo, ¿no? No es que los otros sean mejores, no, es que están tan desacreditados que cualquier cosa que digan no tiene ningún valor. O sea, es Jacobo Zabludowski diciendo el 2 de octubre, el día de hoy amaneció nublado, ¿no? Entonces, ¿qué credibilidad tienen si administraron el país durante más de 100 años? ¿Sí? Decíamos que no había mal que durara 100 años, pero ellos pasaron del 2010, después del fraude del 88, ¿no? A pesar de la crisis del 85, administraron llegar al poder con un fraude, ¿sí? Y administraron durante 6 sexenios con fraudes electorales. 6 sexenios extendieron el neoliberalismo y las políticas neoliberales, a tal punto que las desgracias y querer usar las desgracias como forma de señalamiento del otro, igual que ha sucedido en otras partes, pues en México no funcionan porque esos grupos oligarcas administraron de manera suntuaria, suntuosa, el poder. Entonces, que Noroña agarre un avión y que lo pague y vuele, eso no tiene tanta trascendencia como las cientos de flotillas que utilizaron para viajar, ¿no? O incluso el uso de la infraestructura de las instituciones totalmente para beneficio particular. Claro, no se puede justificar el ya estás con nosotros, bendecido eres, ¿no? Eso como que todavía habría que reflexionarlo por parte de Morena con respecto a esta idea de santiguar o de hacer santos a tales o cuales personajes, ¿no? Como este personaje, quien administró el Fondem. Claro. Ojalá que el problema de México fuera que un senador usa un reloj Patek Philippe y una senadora se hace implantes y se compra un reloj Cartier. La corrupción no está allí. La corrupción está en un diseño de la administración, en un diseño propio del Estado, que para funcionar hacia arriba necesita de la coima, del pago de una cuota discrecional, para quitarte la autoridad de encima con sus formas abusivas necesitas corromperlo. Y hacia abajo se necesita, para funcionar, favorecer con proyectos y licitaciones a tales y cuales empresas creadas ex profeso. Y para actuar y ascender necesitas participar de una miríada de formas de apropiarte y de administrar como de forma patrimonialista a las dependencias y al Estado mismo. Entonces, no es una cuestión tan simple, no es una cuestión tan puntual como que tomaron un avión privado para viajar. En todo caso, eso es una sintomatología. No quiero minimizar este asunto, pero la corrupción, para describirla, hay que ver el funcionamiento mismo del Estado y de los gobiernos
locales, es el gobierno en todos sus niveles, pues. Y yo creo que una reforma del Estado en ese sentido es urgente. Y yo creo que Morena no ha querido entrarle a esa reforma profunda del Estado para rediseñar, para transformar este modelo que ha sido heredado y que efectivamente el propio diagnóstico del presidente López Obrador, cuando pisó Palacio Nacional, pues se fue hacia atrás. Dijo, yo pensé que la corrupción era el principal problema, pero es un problema del tamaño del Everest, es enorme. Y entonces Morena no debe de cejar, debe de reequilibrar sus fuerzas y plantearse seriamente una reforma profunda para crear un modelo diferente, ¿no? Y ojo, porque en este momento la corrupción sí se está tragando el proyecto, sí se está tragando a este nuevo régimen en ciernes, vamos a decirlo así, y es un beneficio, darles el beneficio de la duda todavía, ¿de acuerdo? Veíamos una entrevista que se le hacía a Paco Ignacio Taibo, y cuando se señalaban algunos casos de corrupción, él insistía en decir, no, yo no desayuno pagando cuentas de 8,000 pesos, yo como en los tacos de la esquina. Sí, pero no se trata de casos puntuales, pues. No se puede defender, no se puede evadir el hecho de que se le metió freno de mano a la transformación y se ha solapado la corrupción. Y lo que nosotros tenemos en el caso de Poza Rica es que los mapas de riesgo están allí y no se han hecho las reformas necesarias atendiendo esa información que de manera puntual, de manera científica, han puesto el dedo en la llaga señalando, aquí hay una situación de riesgo de desbordamiento, se pone en riesgo la vida de la gente, y no se ha actuado de manera puntual porque frente a todas estas disyuntivas que vive en los gobiernos de Morena, parece ser que están entre la inoperancia administrativa y la corrupción, entre un deseo de arreglar con la boca, con los discursos, los graves problemas que tiene el gobierno y los problemas de corrupción real que no han querido atajarse porque pues hay una serie de componendas que parece que los tienen pues con la soga al cuello, ¿no? Sí, ahí es donde encontramos pues miren, sobre todo el hecho, yo vuelvo a insistir, el desgaste del ejercicio del poder. Porque el desgaste del ejercicio del poder una variable que hay que tomar en consideración en el momento de la circulación de los propios procesos electorales. Ese es un aspecto, ¿no? Y por otro lado, pues de manera popular se dice, pues, es que se echó la cola al hombro, ¿no? Se echó la cola al hombro y pues no se durmió en sus laureles, ¿verdad? Un poco esta idea de un partido tradicional electoral que se mueve en el marco de los intereses y a donde los llevó Mario Delgado, a pactar con los caciques locales y garantizar el voto corporativo. Y ahí tenemos a Cepeda, el líder de los maestros, convertido en senador, ¿no? O sea, el viejo charrismo, el viejo sindicalismo que plantea, está requete difícil desaparecer las afores, requete difícil, dificilísimo. Pero claro que está requete dificilísimo, ¿verdad? Oye, ¿y esto qué tiene que ver con la desgracia de Veracruz? Bueno, es que tiene que ver con la desgracia de Acapulco, 2 veces. Es que tiene que ver con las desgracias, pero tiene que ver también con el análisis de cómo se administraron estas desgracias. Y yo lo que vi en el caso de Acapulco, en esas 2 desgracias, fue un gobierno federal operando. En este caso, en Veracruz veo un gobierno federal operando. Y también nuevamente veo a los buitres, ¿no?, volando alrededor, pero también adentro, ¿no? O sea, volando adentro también. Y claro, son momentos muy delicados. ¿Por qué? Porque si te echas la cola al hombro, pues entonces
pierdes la perspectiva y las posibilidades de qué es lo que te ha permitido triunfar, y es que la sociedad se organice, Claro, que la sociedad se organice, claro. que el pueblo participe, que el pueblo denuncie a quien se está robando las ayudas, que el pueblo señale, que el pueblo mismo distribuya junto con el ejército los apoyos, porque eso es lo que ha funcionado. Claro, la respuesta es inminente hacia personajes como el tío Richie, pues simple y sencillamente paga tus impuestos, ¿no? O sea, no me vengas con una IAP que va a venir a triangular, ¿no? Y a salvar, cuando en realidad sabemos qué es lo que sucede ahí la fórmula George Soros, ¿no? Sabemos lo que es la fórmula George Soros y sabemos lo que es el altruismo y lo que significa eso, ¿no? No, desaparezcamos el Fondem y armemos un fideicomiso. Ya sabemos en qué terminan los fideicomisos, ¿sí? Entonces, la desaparición de todo el sistema ciudadanizado es un libro así. No me alcanza la mano, es un libro así, de más de 2000 páginas que hizo Carlos Salinas de Gortari sobre el gobierno ciudadano. 2000 páginas. Y en donde diseñó todos los organismos autónomos, en donde iba a meter a sus amigos empresarios, ¿no? Asalto público al erario. Claro. Entonces, claro que no queremos ese Fondem. Es el parasitaje institucionalizado. Claro, entonces ahí en ese escenario, claro que no alcanza el recurso. Claro que se está esperando una tormenta como decíamos nosotros. Seguramente debe estar Maloba ahorita en el tercer piso, bailando, ¿no? Como Fondem. Claro. Pues, claro. Pedían la lluvia de rodillas, pedían la tragedia, suplicaban al cielo por una tragedia, ¿no? Claro. Porque les caían millones y millones de pesos. Y millones. Y esa es justamente la situación en la que nos encontramos. Habría que valorar, entonces sí. Y bueno, ahí sí nos sirve, tremendísimo Luis, ahí sí nos sirve recordar Good Morning Vietnam, claro que sí. Ahí sí nos sirve recordar Matrix, porque ahí sí nos sirve decirle a la joven generación que está muy metida aquí en el celular, hey, y que está bien porque es un momento histórico, pero es la frase de Mario Benedetti que les recomendamos leer, Primavera con una esquina rota, una frase que a mí me marcó para toda mi vida. Las carretas que aún rodemos le habremos de enseñar a los jóvenes qué pasó y qué no pasó, porque esa es nuestra labor. La memoria, claro. Claro, entonces no nos van a venir a nosotros a decir que son altruistas y que con su altruismo nos van a salvar. Ya conocemos su altruismo, y ahí definitivamente la frase, pues es la frase de Andrés Manuel López Obrador: solo el pueblo salva al pueblo, solo el pueblo salva al pueblo. Entonces hay que dejar que el pueblo se organice, hay que darle las condiciones y hay que garantizar que esa participación llegue de manera directa. ¿Por qué? Porque las desgracias y las tragedias, sobre todo cuando son de orden natural, pues es prevenir. Pero aún previendo, la magnitud de las desgracias nos pueden superar. ¿Quién iba a pensar en Acapulco 2 ciclones? ¿Quién iba a pensar en un ciclón que en menos de 2 kilómetros pasó, bueno, 5 o 6 kilómetros, para no exagerar, como el Peña Nieto, ¿no? No podemos dejar de pensar en sus frases de matemáticas. Pasó de un ciclón de nivel 3 a nivel 5. Claro. Fue algo dramático, ¿no? Luego que golpeara 2 veces. Eso superó todo pronóstico, pues. Claro, y se pudo enfrentar. La desgracia. Lamentablemente, pues en estas desgracias se pierden vidas y hay que
pues ser solidarios con aquellos que han perdido a sus familiares. Y lo hacemos, pero no dejamos de convocar a la memoria, de convocar a la memoria y de convocar a más organización. Más organización porque eso es lo que, ahí es donde deben de intervenir, no solamente Morena, ¿no? Todos los partidos políticos deben de intervenir con sus comités de base, soltando esa lógica partidista y convirtiéndose en parte de la sociedad, porque ahí demuestras que no eres una oposición mezquina, que no eres una oposición mezquina y que vives en una república, que entiendes claramente lo que es ser ciudadano de una república, por encima de la mezquindad de pertenecer a un partido político, ¿no? Porque es mezquina esa actitud desde mi punto de vista. Que, mira, claro que existe el oportunismo, ¿no? Y claro que existe la vileza y el afán de aprovechar políticamente la tragedia. Yo pienso que el PAN, el PRI, la oposición, no ha sabido, no solamente no sacar provecho, no solamente no ha tenido la capacidad de dirigir el discurso y plantear una crítica seria a la administración, a la labor de gobierno, a los desaciertos, a las inconsistencias ideológicas, morales, y no ha tenido la capacidad de reconstruirse, ni siquiera hacia el interior como partidos que planteen verdaderamente una alternativa, sino que aliados con un tinglado de medios que tratan de sacar raja política, haciendo de la labor periodística un verdadero estercolero. Pues sí, efectivamente existe un oportunismo muy vil. En la comunicación se maximiza, ¿no?, la tragedia, aunque es difícil de maximizarla. Verdaderamente estamos ante una situación muy triste, muy penosa. Las familias han perdido a sus miembros, han perdido sus propiedades, han perdido cosas muy sentidas, pues. Pero la derecha, el conservadurismo mexicano, debería efectivamente de plantearse la necesidad urgente de una refundación, porque hay sectores, hay cuadros, hay sectores en la sociedad que no van a ser, que no van a sentir ningún tipo de, no se sienten representados, pues, por el Partido Regeneración Nacional. O sea, no va a haber una simpatía. Han crecido en otro tipo de valores, en otro tipo de visiones. Entonces, sin embargo, la derecha no les presenta un camino político congruente, serio, una alternativa real. Y creo que efectivamente pues Morena se encuentra también en la disyuntiva de administrar, y de repente como que encuentra un sinónimo, una sinonimia extraña entre administrar y fingir, entre gobernar y simular, entre solucionar los problemas y apagar los fuegos, ¿no? Y me parece que eso pues forma parte de un modelo ya muy chafa, un modelo que pretende, en lugar de encontrar la solución, como dice Francisco, en organización, en la creación de estructuras reales, ¿no?, de representación popular, con una nueva dinámica, pues, con una nueva forma de hacer política. Parece que tomaron prestados por las estructuras y los vicios del viejo régimen. En este caso, en el caso de la tragedia que estamos presenciando en Veracruz, que se ha extendido por la inoperancia, que se ha extendido por la corrupción, que se ha extendido por no aceptar la magnitud del problema, creo que hemos visto todos imágenes de los reclamos tan sentidos que plantea la gente. En un momento, en un minuto que se le pregunta, mientras saca el lodo de sus casas, mientras trata de encontrar a sus seres queridos, a sus amigos de la universidad, y la queja es: la ayuda ha llegado a cuentagotas, la ayuda que nos ha llegado ha sido un gesto solidario
de los municipios aledaños, la gente organizándose espontáneamente. Y entonces de repente una actuación del Estado no parece consistente, no parece bien articulada, no parece bien intencionada, porque hay un sesgo político, hay un afán de controlar y de mediatizar la situación. Me parece que es necesario recapacitar, porque en México efectivamente hay desastres que han marcado el rumbo de la vida política. No creo que sea el caso, no creo que se vaya a marcar un antes y un después con esta situación, pero creo que sí es una firme advertencia para hacer una evaluación moral, una autocrítica que se ha solicitado en distintos momentos, que se ha solicitado por distintas razones al partido Morena, ¿no? Rehabilitar a los rehabilitar y vestir de guinda, ¿no? A los ladrones de ayer no creo que sea la fórmula correcta. Sí, al final lo que estamos viendo es miren, además de que estamos probando cámara, sonido y todo lo que implica, porque estamos en ese periodo de prueba de radio artesana y nos ayuda mucho que nos estén comunicando los amigos la situación de la transmisión. Ahí quedan algunos ruidos todavía. Definitivamente vamos a tener que cambiar nuestra consola. Es un hecho, pues ya tendremos que renovar. Y bueno, al mismo tiempo pues sirve el análisis y la reflexión para irnos acercando a ustedes, nuestros radioescuchas y los compañeros que se encuentran en las redes sociales, ¿no? Con la imagen que tenemos acá. No es la primera ocasión que hacemos el señalamiento de que Morena está en una disyuntiva entre el viejo país de caciques y el país de ciudadanos. No es la primera vez que hacemos ese llamado, esa reflexión. Y no es la fórmula ciudadana de Salinas, pues. No es la fórmula ciudadana de Salinas. No es esa ciudadanización de la que él habló, esos comités ciudadanos en las instituciones que ya se volvieron verdaderas cuevas de ladrones. Acéptenlo, pues. Es el gran desgaste de la sociedad civil y de las AC y de todas las IAP se dio ahí. Contrario a lo que algunos hablan de que son la reserva moral, ¿no? O sea, no. La reserva moral es el pueblo llano. Es el pueblo llano. Y ese pueblo llano es el al que llamó Andrés Manuel López Obrador, al que llamó Morena. Y que en un tristras se puede perder. No por una desgracia, no por la magnitud de la desgracia, sino por el cansancio en ese estire y afloja entre los liderazgos populares y los liderazgos caciquiles, que al final de cuentas copan a las instituciones para que no transiten sencillamente en las previas, en las elecciones internas de los candidatos, en ese control de los procesos electorales internos que tanto hemos llamado a que se reformen y a que sean abiertos. Y bueno, se insiste en las encuestas. Bueno, yo tengo otra idea, pero al final de cuentas el escenario de participación social no solamente está copado en Morena, está copado en el PAN, está copado en el PRI. Bueno, ahí ni se diga, pues ahí ya ahora son porfiristas con reelección. O sea, en lugar de transitar, se fueron a lo más profundo. Y al final de cuentas, en el marco concreto de la participación en una desgracia, se requiere flexibilidad. Se requiere la posibilidad, insisto, de la apertura para la participación. Si se logró en otros escenarios, pues que se logre aquí. Si se logró en otras desgracias, que se logre en esta también. Que se está moviendo y se está operando para salir adelante. De nuestra parte voy a volver a insistir en la necesidad de
la apertura para que la sociedad participe y se organice, porque es muy importante. Darnos cuenta de cómo con la reforma electoral de Zedillo, con la reforma electoral de Morena incluso, que se está presentando, que se está planteando y que es motivo de otro programa, no de este, al cual cordialmente te invito en otro momento. Vamos a decir que es necesario ordenar las elecciones internas de los partidos políticos, porque el desgaste de los liderazgos se expresa en los momentos de crisis. Ahí es donde se expresa el desgaste de los liderazgos. Hay que reconocer que este es un primer momento de prueba nuevamente de Claudia Sheinbaum como presidenta. Ya lo vivió siendo jefa del gobierno de la Ciudad de México en otras circunstancias, pero definitivamente nos encontramos, si me permites esa idea, en estas dos situaciones: México ciudadano, México de caciques, y se confrontan estos dos momentos. Se han confrontado varias veces, y lamentablemente ese México de caciques, pues en ese México se vale de todo, ¿no? O sea, es el México de los mafiosos, pues, ¿sí? Es el México de los mafiosos. Y es altamente peligroso ese país, porque es un país que lucra con la desgracia, que ve el negocio en la desgracia. Y bueno, pues lamentablemente, pues los ladrones del río frío, así se llama la... Sí, a mí me parece muy interesante esta puntualización que haces, ¿no? El México de los caciques, el México de los ciudadanos, ¿no? Me parece que es una disyuntiva interesante, y también la puntualización que hiciste hace un momento. Esa misma dicotomía se encuentra en el interior de Morena. Me parece que es importante entenderlo así. No es un asunto en el que Morena se encuentre como árbitro, ¿no?, de estas dos alternativas. No, es que en el propio interior de Morena se vive esa situación. Y los cuadros de Morena, incluso miembros fundadores, han encontrado motivos para sentirse decepcionados, porque la estructura electorera a la que ha apostado y la que montó y estructuró como un objetivo en sí mismo señor Mario Delgado, pues ha ya dado sus primeras criaturas en los acarreos masivos y vergonzosos que han denunciado, no nosotros, no la prensa carroñera, los propios miembros fundadores de Morena. Entonces hay una situación que plantea, a partir de tomar esto como instrumento y ver el funcionamiento de los gobiernos de Morena, podemos darnos cuenta de que se ha apostado por un continuismo, pero trasvestido. Entonces, obviamente hay grandes miembros, hay grandes personajes, hay intelectuales que animan un discurso, una propuesta. Yo estoy totalmente de acuerdo. Morena no es monolítico, ¿no? Y en este momento buena parte de la vida política, de la vida pública en México es Morena. Entonces, cuando nosotros vemos una situación tan trágica y vemos una demanda sentida de la gente, gobierno actúa, repara, evita la tragedia, hay que actuar desde el punto de vista de las administraciones locales y federales. ¿Y a quién se le pide? Pues a los gobiernos de Morena. Nosotros estamos viendo incluso caravanas de personas que espontáneamente hacen el súper y van al lugar, al foco donde estuvo lo más grave en la situación en Veracruz, y son personas que se encuentran con funcionarios de los municipios deteniendo la ayuda. En puentes, en cruceros, deteniendo la ayuda de las personas
que de manera espontánea van y ofrecen un apoyo. Entonces no entiendo yo esa forma de actuar, no entiendo yo esta forma de contener la respuesta ciudadana. Yo pienso que en todo caso pues habría que ver cómo se ha actuado. Se tendría que abrir una serie de carpetas de investigación para dirimir responsabilidades y sacar todas las lecciones para integrarlas en un modelo efectivo de respuesta inmediata ante esta situación. Sí, sobre todo porque, te vuelvo a repetir, el plan de N3, la organización de la sociedad civil, de los ciudadanos, ha sido ejemplo a nivel mundial. No es de parte de los mexicanos, ¿eh? No es posible que nos atoremos en un problema tan sencillo, pues, que ya hemos resuelto. Entonces, simple y sencillamente permite que la sociedad se organice. La sociedad mexicana organizada saca adelante lo mejor. Claro, también, como sucede, ¿no? Pues hay rapiñas, se presentan este tipo de situaciones y la propia sociedad y el propio ejército intervienen y detienen esto. Se tiene una fortaleza moral para detener eso. En el marco del propio contexto de no de la imagen, ¿no? Sino en el contexto de una solución mayor a partir de la participación social. Esto es así. Sirve el ejemplo para analizar las estructuras y para analizar las formas de organización social que tenemos nosotros y sobre todo para responder a aquellos que dicen, es que el Fondem, no, es que no, definitivamente no. No es el modelo que tenemos No que es el recuperar. modelo, no fue la solución. Pues lo último que quedó creo que del Fondem pues fueron los colchones miados que entregaron aquí, ¿no? Qué espantoso, vergonzoso. Los colchones podridos que Sí, entregaron cómo aquí. no. Sí, sí. Entonces, no dudo que al final este muchacho sea parte de Morena, ¿no? Yo no lo descarto. No lo descarto. Porque el Prianmor en Sinaloa, pues... Ese astuto, Sí, no. ese astuto que entregó colchones podridos podría estar en la fila de Claro, Morena. no lo dudo, como el que administraba el Fondem. O sea, no lo dudo, pues. ¿Por qué? Porque esta Eres un mal pensado. con esta política de santiguar, pues mira dónde nos ha llevado, ¿no? Claro, las relaciones sociales, las buenas relaciones, la plática, la conversación, el debatir ideas, pues nos lleva al respeto, cual debe ser, ¿no? Pero también es bastante respetuoso la honestidad, ¿no? La honestidad. Es que nosotros no queremos un gobierno débil. Nosotros no queremos un Estado débil. Nosotros no apelamos a instituciones corruptas. Nosotros apelamos a un gobierno fuerte, a la presencia de un Estado que tenga autoridad y que tenga las capacidades y las armas, las herramientas para responder a una tragedia. Sí, porque lo otro sería el tío Richie y Enrique Peña Nieto haciendo tandas, ¿no? Si él quiere ayudar, que cumpla sus responsabilidades fiscales. Nada más. Pues mucho ayuda el que paga, ¿no? No, pues es que mira, es un personaje deleznable, ¿no? Es un personaje que en realidad no representa ningún modelo, ninguna alternativa. Es un futuro que en realidad es pasado, es un esperpento, ni siquiera es un sujeto original. Hasta los perros lo dicen. Pero ahí Acompañaba mis palabras. No, güey, ¿qué más artesano puede ser esto? No, hubo porra, ¿no? Claro, los perros ladraron. Bueno, el tiempo es implacable con nosotros y pudiéramos seguir platicando, pero como hemos dicho siempre, pues hay tiempo para todo, ¿no? ¿Algún comentario final que quieras hacer, Luis, con respecto a este análisis de la pues yo digo de la actuación de las instituciones en situaciones de desastres? Hace ya algunos años, quizá un año, el tiempo no lo recuerdo con precisión, pero hubo una tragedia en España debido a unas crecidas. Fue allí
a una visita el año pasado centro del siniestro, el rey de España, y fue recibido por los vecinos lanzándole lodo. Bueno, es que en realidad, lodo podrido. en realidad no le lanzaron al rey, le lanzaron a ese maldito de Pedro Sánchez, porque... Qué mala puntería, porque sí, todos le pegaron al rey. Embarraron a la hija. Todos le pegaron al sí, rey. Sí, ¿no? Entonces el desprecio, el resentimiento, el repudio fue bastante palpable, ¿no? A la presidenta no se le trató de esa manera. La presidenta estuvo allí. La gente le reclamaba de modo legítimo la falta de actuación pronta. ¿De acuerdo? Es una advertencia, es una oportunidad. Y creo que las disyuntivas que tú planteaste plasman muy bien cuáles son los retos de Morena gobierno que tiene la administración del Estado. No, y de la oposición. Es necesario volver a escuchar a la gente, es necesario con mucha humildad hacer un balance y una crítica muy fuerte acerca de la forma como ha actuado estando a la cabeza de la administración pública. Bueno, con esto vamos a cerrar su programa Diálogos Ciudadanos. Estamos en Radio Artesana en el 106.5 de FM. Agradecemos que nos hayan escuchado. El próximo miércoles vamos a volver a tener un programa en vivo. Por supuesto vamos a mejorar. De eso se trata, de estar mejorando. Estamos, recuerden, en un periodo que nos da, bueno, en este caso, Gobernación, porque IFT desaparece como organismo autónomo que tenía un comité ciudadano. Otra bola de pica. Y bueno, digo, ¿no? Mal pensado. Mal pensado. El punto es de que esa, como dice mi hermano Alberto, pues es que esa perra, ahí están los guau, ya ha mordido mucha gente, ¿no? Radio Artesana. Ustedes saben muy bien, la casa de las ovejas negras, la revolución de las ideas. Si no fuésemos mal pensados, no seríamos ovejas negras. Bueno, nos vemos. Voy a apagar controles. Aquí me espera tantito el tremendo Luis.